Muy bien, pues vamos entonces a comenzar, hermanos. De una vez vámonos a Mateo capítulo 8. Vamos a empezar directo aquí en la palabra de Dios. Mateo capítulo 8. Y el tema de hoy se llama Los ojos puestos en Jesús. Los ojos puestos en Jesús. Vamos a ver dos historias en las que los apóstoles se encontraron en una tormenta en medio del mar. Mateo capítulo 8, versículo 23. Hemos estado haciendo un estudio del libro de Juan. Hemos estado viendo varias historias conforme van apareciendo en el libro de Juan, pero debemos de recordar que el libro de Juan, los evangelios, no son muy cronológicos. El evangelio más cronológico es Lucas, pero a veces las historias se entrelapan en cuanto al tiempo en que sucedieron, y ahorita nosotros lo que vamos a ver en esas historias de las dos tormentas, vamos a regresar un poquito en el tiempo en el estudio que hemos estado haciendo en Juan. Entonces, vamos a ver una primera tormenta que se encuentra en Mateo 8, versículo 23, que para que más o menos tengamos el contexto, es después de que el Señor Jesús dice su sermón en el monte. Después de que Él hace el famoso sermón del monte de las bienaventuranzas, es cuando viene esta situación en que ellos cruzan por primera vez el mar de Galilea como discípulos de Cristo y se enfrentan a una tormenta. Entonces vamos a ver esta primera tormenta como introducción. Vámonos a Mateo 8, versículo 23 y vamos a ver cómo les fue. Mateo 8, 23 al 27. Dice: Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿Qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Entonces, primera situación que se enfrentan los discípulos en el mar con el Señor Jesús. Pero, ¿dónde está el mar de Galilea? Se llama mar de Galilea, tradicionalmente se le dice así, pero es una laguna. Es un lago muy grande que está al norte de Israel. Conecta con el río Jordán y finalmente con el mar Muerto. Pero es un lago. No tiene conexión a mar abierto. Entonces, la primera cosa que tenemos que ver es que cuando has visto olas grandes en una laguna, en un lago, quizás si hubiera un huracán que está llegando a la costa, a lo mejor el viento, ¿no?, podría mover un poco el agua de la laguna, pero normalmente no se generarían olas muy grandes. Entonces, es interesante que la Biblia nos dice que las olas estaban cubriendo la barca. Ahora, ¿te acuerdas a qué se dedicaban los apóstoles? Pues no todos, pero la mayoría de ellos, ¿a qué se dedicaban? Eran pescadores. Entonces, digamos que no era su primera vez en el mar, ¿verdad? Ellos ya sabían, pues, cómo pescar, sabían cómo manejar los barcos. Me imagino que en alguna ocasión les habrá tocado una tormenta en mar abierto, a lo mejor pescando en el otro lado del mar, pero ellos sabían cómo era una tormenta. No los agarró por sorpresa, sabían qué hacer. Pero, sin embargo, vemos que hay una tormenta muy grande en esta laguna. Quiere decir que el Señor Jesús lo estaba haciendo. Él fue el que estaba haciendo esta tormenta. Y luego lo vemos porque Él mismo reprende esta tormenta, pero el Señor está provocando esa tormenta en la que están los discípulos. Vamos a ver el 24. Y he aquí, se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Y cuando hablamos de barca, pues no pienses en un barco de 3 pisos. Era una lanchita pescadora. Era un barquito pequeño, así como esas de fondo de cristal, ¿no? Un barco chiquito, no era muy grande. Entonces, era muy fácil que se pudiera hundir. Ese es el contexto en el que ellos están. Vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 24. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía, el Señor Jesús. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. ¿Por qué tenían miedo? En esta ocasión, tenían miedo de hundirse. Y tiene sentido, o sea, imagínate que estás en su situación en tu lanchita y empiezan a llegar olas que empiezan a llenar de agua la lancha en una tormenta, tienen miedo. Y despiertan al Señor y le dicen: sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Qué les está reprendiendo? El temor que estaban teniendo por tener poca fe.
temor de hundirse en esta ocasión. Entonces, levantándose, reprendió los vientos, el mar, y se hizo grande bonanza. Él había provocado la tormenta y él podía calmar la tormenta cuando él quisiera. Y estaba mostrando su deidad. Yo soy Dios, yo puedo calmar las tormentas. Y el 27, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? La fe de ellos creció al ver cómo Dios estaba controlando la tormenta. Ahora, después de esta introducción, acompáñame a Mateo 14, porque hoy lo que vamos a estudiar es la segunda ocasión en que los discípulos se encontraron en una tormenta, en el mismo mar de Galilea, pero la situación va a ser un poco diferente. Y vamos a verlo en 3 puntos. Nuestro primer punto va a ser cómo los discípulos se enfrentan a la tormenta, va a ser los discípulos en esa situación y cómo enfrentan la tormenta que está sobre ellos. Luego vamos a ver en un segundo punto cómo Jesús rescata a Pedro en medio de esa tormenta. Y en un tercer punto vamos a ver... el primer punto es cómo los discípulos se enfrentan a la tormenta. El segundo, Pedro camina sobre las aguas. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Y al final, Jesús rescata a Pedro. Vámonos al primer punto. Mateo 14, 22. Mateo 14, 22. Ahora, ¿en qué tiempo sucedió esta tormenta? ¿Te acuerdas que en las semanas pasadas hablamos de la alimentación de los 5,000? Y que después de que alimentan a 5,000 personas, ellos cruzan el mar de Galilea. Ese momento en que cruzan por el mar de Galilea está sucediendo esta tormenta. Solamente que en Juan no se describe tanto como se describe aquí en Mateo. Entonces estamos regresando un poquito en el tiempo, justamente después de la alimentación de los 5,000. Ahora sí, Mateo 14, 22. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos estando sobre el mar, y los discípulos, viéndole nadar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Ahora, entonces vamos a analizar qué es esto que acabamos de leer. Ellos están pasando una tormenta, pero vamos a ver cómo reaccionan ante esta situación. Versículo 22. Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él. ¿Quién le ordena a los discípulos ir a la tormenta? Jesús. ¿Tú crees que Dios es omnisciente, verdad? Él sabía que iban a ir a una tormenta y sin embargo los mandó a la tormenta. A propósito. Es el Señor quien los está enviando y Él mismo se queda atrás. Se retrae a orar por un tiempo, pero Él envía a sus discípulos solos a enfrentarse a una tormenta. Es muy interesante. Por cierto, conforme vamos avanzando en la historia, cada vez está más cerca la crucifixión de Cristo. Eso también es importante. Los está preparando. Está preparándolos porque Él un día los va a dejar. Pero se queda atrás del Señor Jesús y los envía solos en los barcos. Versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Hemos estado hablando de la importancia de nuestro tiempo devocional. ¿Por qué es importante que nosotros pasemos un tiempo a solas con Dios? Leyendo la Biblia, orando con Él, porque es lo que hacía el Señor Jesús. Muchas veces, y Él es Dios, pero nos estaba enseñando la importancia de ese tiempo a solas con Él. ¿Estás pasando tiempo a solas con el Señor? ¿Cómo vamos con nuestros devocionales? ¿Tienes un tiempo donde oras, donde estás leyendo la Biblia? Porque acuérdate que ahí es donde crecemos. Y el Señor Jesús lo tenía muy presente. Tomaba un lugar aparte para pasar tiempo a solas con Dios. Pero se quedó orando, después de haber alimentado a los 5,000, se quedó orando hasta que llegó la noche. Y se quedó allí él solo. Jesús pudo haberse subido en la barca con sus discípulos, pero él decidió mandarlos solos y él quedarse a orar atrás. Vamos a seguir viendo versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Entonces,
en medio de esta laguna, hay una tormenta una vez más y empiezan las olas a azotarse sobre esta barca. Y una vez más se encuentran en una tormenta. Versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Ahora dice que a la cuarta vigilia de la noche. Los romanos dividían la noche en 4 vigilias, que eran el tiempo en que los soldados hacían guardias para asegurar que toda la noche estuvieran protegidos. ¿Cuáles eran los horarios? La primera vigilia era de las 6 de la tarde a las 9 de la noche. La segunda vigilia era de las 9 de la noche a la medianoche. La tercera era de las 12 de la noche a la medianoche a las 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia empezaba de las 3 a las 6. Entonces, ahorita vamos a ver en Marcos que nos dice la Biblia que era al comienzo de la cuarta vigilia, o sea, eran las 3 de la mañana. Estuve estudiando un poquito acerca de las 3 de la mañana en el mar y hay algo interesante. ¿Sabías que a esta hora, aproximadamente en la madrugada a las 3, es cuando hay más humedad? Entonces normalmente es cuando hay más neblina, porque es cuando sale todo el rocío y empieza a llenarse de neblina el mar. Y a veces esta neblina sube y cubre la luna y cubre las estrellas. Y es la hora más oscura de toda la noche. Justo a las más o menos 3, 4 de la mañana en la madrugada es cuando hace más frío y es cuando está más oscuro. Y es interesante, ¿por qué estaban en la tormenta y por qué en esa hora es cuando el Señor Jesús decide ir a verlos? Estaban en el momento más oscuro, en el momento más frío de la noche. No hay aquí ninguna coincidencia. ¿Por qué dice la cuarta vigilia? Era el peor momento para que les estuviera sucediendo una tormenta. Pero sin embargo es cuando el Señor decide que suceda esta tormenta ahí. Mira, vamos a ver Marcos 6:47. Pon aquí una separación porque ahorita vamos a regresar. Pero vamos a ver Marcos 6:47. Marcos 6:47. Marcos 6:47. Es la misma historia, pero en Marcos. Acuérdate que los evangelios cuentan las mismas historias, solamente que desde puntos de vista un poco diferentes, nos dan algo más de información. Entonces vamos a ver la misma historia, pero ahora sucediendo en Marcos. Marcos 6:47 dice: y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran ¿qué? Es decir, ellos estaban haciendo todo en su poder como marineros para controlar el barco. Y estaban remando con todas sus fuerzas y estaban con gran fatiga viendo cómo controlar el barco. Ahora es interesante que en esta ocasión ellos no piensan que se van a hundir. ¿Te acuerdas qué pasó la primera tormenta? Ellos clamaron y dijeron: sálvanos porque perecemos. Pero aquí ellos estaban remando y estaban poniendo todas sus fuerzas para poder salir de esta tormenta. Dice el 48, viéndoles remar con fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron: ¡ah! ¿Pero por qué gritaron en esta ocasión? ¿Gritaron porque se iban a hundir? ¿Gritaron por qué? Porque lo vieron y no lo reconocieron. Pensaron que era un fantasma. Entonces ya no es por miedo a hundirse, es por ver un fantasma que ahora se espantan y gritan. Entonces cambia su reacción en esta segunda tormenta. Cambia su reacción. Ellos fallan en reconocer a Jesús, a pesar de que unas horas antes habían estado con él. Ya llevaban 2 años caminando con él. Y habían visto los milagros. Normalmente, ¿cuántas personas conoces que caminen sobre el agua? No muchas. Entonces, si vieras a alguien caminando, pues sí, no, lo primero que piensas no es que alguien está caminando en el agua. Te espantas como ellos. Pero también, imagínate una laguna y una persona caminando. No es que haya muchas otras personas y que te puedas confundir.
acerca de quién era. A lo mejor estaba la tormenta, la lluvia y todo, pero si llevas 2 años conociendo a alguien, muy probablemente vas a saber quién es, aunque esté a la distancia. Es como si yo viera al hermano Luis y va así, voy en el coche y lo veo así a la distancia, allá por Aurrerá. ¡Ay, ve el hermano Luis, mira! Lo saludo. Está lejos, pero lo puedes reconocer. Y vamos a ver más adelante que precisamente ellos podían reconocerlo, solo que tuvieron miedo y por el miedo no lo reconocieron. Se turbó su corazón y no sabían quién era él. Fallan en reconocer a Jesús y tienen miedo una vez más. Esta vez no tienen miedo a hundirse, pero tienen miedo al no reconocer a Jesús que estaba en medio de la tormenta acompañándolos. También puede ser que a veces pasamos problemas en nuestra vida. Estamos hablando de una tormenta. Una prueba viene de parte de Dios para fortalecer nuestra fe. Las pruebas son algo que está fuera de nuestro control y que no está relacionado con un pecado, como con Job. Lo que le pasó a Job fue una prueba. Él sufrió una tribulación grande, pero él sabía que no había estado en rebeldía en contra de Dios, pero lo que le estaba sucediendo era una prueba de Dios para que su fe se fortaleciera. Puede ser un problema de salud, puede ser que te despidan de tu trabajo por hacer la voluntad de Dios. Es una prueba. Algo que se sale de tu control y que no sabes cómo reaccionar. Ahora, cuando estamos en una prueba, cuando estás en medio de una situación difícil, se nubla tu pensamiento. O sea, puede ser que te sabes los versículos, puede ser que te sabes la teoría, pero cuando ya estás en medio de la prueba, ¡pum!, a veces te quedas en blanco y te quedas paralizado y dices, ¿y qué hago? Ellos llevaban 2 años conociendo a Jesús, pero no lo reconocieron en medio de la tormenta. En medio de la tormenta tu carne puede querer tomar el control, el miedo, la angustia, y a veces en la tormenta queremos resolver las cosas a nuestra propia forma carnal. No, pues yo voy a ver cómo voy a organizarme, voy a hablarle a mis contactos, porque queremos reaccionar de forma carnal en vez de clamar al Señor. Pero muchas veces es por el miedo, y es lo que les había pasado a ellos. No reconocieron a Jesús en medio de la tormenta. Nuestra carne nos puede traicionar y dejamos de pensar espiritualmente. Empezamos a pensar carnalmente en medio de la tormenta. Mira el versículo, vamos a ver el versículo 25. Vamos a regresar a Mateo 14, 25. Mateo 14, 25, otra vez. Mateo 14, 25 dice, mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Es normal que una persona camine sobre el agua? ¿Cuándo fue la última vez que viste a alguien caminar sobre el agua? No es normal. Pero ¿por qué será que Dios escogió hacer eso? ¿Por qué Él escoge hacer cosas que son algo extrañas? Ahora, cuando iba a pasar junto a ellos, el mar de Galilea es muy grande. No podía ir a esquivarlos y decir, ay, se van a espantar si me ven, así que si está el barco acá, los voy a rodear para que no se espanten, pobrecitos. Pero el Señor Jesús decidió pasar justo junto a ellos, caminando sobre el mar. ¿Por qué? ¿Qué estaba enseñándoles el Señor Jesús? Mira, puedes poner en la pantalla Mateo 17, 27. Un ejemplo, Mateo 17, 27. Sin embargo, está hablando de si es necesario que paguemos tributos. Le preguntaron al Señor Jesús, ¿hay que pagar tributos? Dice, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Cuando le hablan de pagar los tributos, el Señor Jesús manda a su discípulo a que pesque un pez en el mar, y ese pez en el mar iba a tener una moneda de oro en su boca. Y con esa moneda de oro iba a pagar los tributos. ¿No podía el Señor Jesús simplemente darle una moneda de cualquier otro lugar? ¿Por qué escogió sacar una moneda de la boca de un pez? ¿Por qué escogió caminar sobre el agua? ¿Qué está haciendo el Señor? Está mostrándonos un punto. Y vamos a ver Proverbios 3:7. ¿Qué punto nos está mostrando Él? Proverbios 3:7. Este sí vamos a buscarlo. Proverbios 3:7.
Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Está mostrando un punto. Yo soy Dios. Yo puedo hacer todo lo que sea mi voluntad. Él decide hacerlo porque va en contra de nuestra lógica humana. Como esto del pez que tenía en la boca la moneda de oro para pagar el tributo, como caminar sobre el agua. ¿Por qué? Para poner a juicio nuestra lógica, retar nuestra lógica humana para que dejemos de pensar la solución desde nuestro punto de vista humano. Muchas veces lo que el Señor nos va a mostrar que va a hacer va a ir en contra de la sabiduría humana. Y lo que te va a pedir hacer el Señor, a lo mejor a veces dices, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Eso no tiene lógica, va a ser un problema. ¿Cómo el Señor me está pidiendo que deje mi país para ser misionero en otro lado? En África, en Sierra Leona, como el hermano Evans. No tiene lógica. Pero el Señor hace cosas así, para mostrarnos su poder y su autoridad. Ahora, algo más también es que cuando vemos a Dios haciendo cosas sobrenaturales, como caminar en el agua, como cuando vemos, nos dice la Biblia que creó los cielos y la tierra, entender quién es Dios, y ahorita vamos a hablar un poco de eso, también quita el temor. Quita el temor. Mira, vamos a ver Mateo 14, 27. Vamos a seguir leyendo nuestra historia. Y vamos a ver este segundo punto, que Pedro camina sobre las aguas. Mateo 14, 27. Vamos a ver desde el 26, nada más por seguir en el contexto, y les dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Gracias, hermano. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Qué les está diciendo? Yo soy. ¿Puedes poner en la pantalla, por favor, Oscar, Éxodo 3:14? ¿Qué significa esta palabra yo soy? ¿De dónde viene esta palabra? Éxodo 3:14. Aquí es cuando el Señor está hablando con Moisés en una zarza ardiendo. Y le dice Dios a Moisés, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo así, dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Esta palabra hebrea, que era yo soy, era una palabra hebrea con la que se identificaba a Dios. Y cuando en el Nuevo Testamento, cada que Jesucristo decía yo soy, antes que Abraham fuese y decía Jesús yo soy, usaba esa misma palabra hebrea. Y cada que los hebreos escuchaban esto, ellos rasgaban sus vestidos, agarraban piedras y lo querían matar. Porque decían, ¿cómo este se hace igual a Dios? Porque era esta palabra hebrea, yo soy. Era Dios diciendo, yo soy el Dios Todopoderoso. Entonces, cuando vemos aquí en Mateo, ¿qué les responde Jesús en el versículo 27? Cuando les vio con miedo, les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Le está diciendo, yo soy ese Dios todopoderoso, que creó los cielos y la tierra, que calma las tormentas, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Y por qué les dice eso? Cuando estamos en la tormenta, en medio de la tribulación, no sé por qué tribulación te has enfrentado, pero cuando conoces quién es Dios, eso trae paz a tu corazón. Cuando entiendes quién es Él, cuando entiendes qué puede hacer, cuál es su poder, cuál es su autoridad, da paz a tu corazón. Entonces, por eso lo primero que dice el Señor cuando los ve en la tormenta, les dice, yo soy, no temáis. Yo soy. En medio de la tormenta, en la hora más oscura, cuando hace más frío, Dios les recuerda que está con ellos, que tengan ánimo. Y es en medio de esa situación cuando el Señor también se acerca a nosotros. ¿Quién se acercó a quién? Jesús se acercó a los discípulos en medio de la tormenta. Eso también nos recuerda algo que el Señor nunca te va a abandonar. Dice en su palabra en el Nuevo Testamento, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Nunca te va a abandonar el Señor. Aún en medio de la tormenta, aún en la hora más oscura, en el momento más frío, Él te dice, no temas, yo soy el que soy. Para traerles paz a su corazón. Nos da ánimo, nos da guía. Ahora, vamos a ver el versículo 28. ¿Cómo responde Pedro a esto? Versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo,
Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y ahora Pedro siempre quería buscar oportunidades para mostrar que tenía más fe que los demás, ¿no? Era medio soberbio Pedro, siempre decía, no, todos estos te van a entregar, pero yo no. Todos se van a escandalizar, pero yo no. Y hasta el Señor lo reprende por eso. Pero en esta ocasión es Pedro el que le dice, si eres el Señor, di que vaya yo sobre ti a las aguas. Él es el que dice, Señor, si eres Dios, dime que yo vaya y voy a ir a ti sobre las aguas. Mostrando su fe. Era un reto para su fe. Era una prueba para su fe. Él es el que le pide a Jesús que lo llame a las aguas. Y mira, vamos a seguir leyendo. Versículo 29. ¿Y qué le responde Dios? Y él le dijo, ven. Y Pedro, ahora sí, ve el momento de la verdad. Hablar es muy fácil, pero ahora tenía que poner el pie en el agua y ver qué iba a pasar. A veces el Señor te va a pedir que des así un paso de fe. Y requiere una enorme cantidad. Yo creo que donde requiere más fe es ese primer paso. Voy a confiar en ti. Y puso el pie en el agua. ¿Qué dice el versículo 29? Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Por qué puso el pie en el agua Pedro? ¿Cuál fue su motivación? ¿Quién lo llamó? Yo soy, lo llamó. Él puso el pie en el agua porque él confiaba que era Jesús, el Dios Todopoderoso, el que le estaba llamando. Es por eso que puso el pie. Si hubiera pensado que era un fantasma, pues no hubiera puesto el pie en el agua, ¿verdad? ¿Por qué puso el pie en el agua? Por su fe en Jesús. Porque él creía que le estaba llamando el Dios Todopoderoso. Y dio ese primer paso de fe y caminó sobre las aguas. A veces el Señor nos va a pedir que demos pasos de fe. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo iba a ser pastor, me acuerdo que el Señor puso ese deseo en mi corazón y yo decía, pero yo no sé nada de ser pastor. ¿Cómo voy a poder ser un pastor yo? ¿Qué voy a enseñar? Yo como Moisés, no, envía por el que debes de enviar, Señor, pero yo ¿quién soy? ¿Cómo te puedo servir yo? Y ahí estaba el punto. Dios me había llamado y yo tenía que tomar una decisión. ¿Vas a poner el pie en el agua o no? ¿Qué vas a hacer? Puede ser que el Señor te está mostrando, pues es que necesitas entregar más tu vida a mí, necesitas servirme más en este ministerio, o necesitas empezar a tener más tiempo conmigo, hacer un devocional diario, necesitas ser misionero a otro país, dar esos pasos que yo te estoy pidiendo que hagas porque yo sé a dónde te quiero llevar, pero tú tienes que dar el primer paso de fe. ¿Qué vamos a hacer? Yo me acuerdo, no sé cuántos de ustedes ya estaban acá, pero más o menos en el año 2022 hicimos un concierto aquí en la iglesia con un grupo cristiano español que se llama Papel Maché. Y en esa ocasión una vez estaba Cristi navegando en internet y vio en la página de ellos que estaban solicitando lugares para hacer pues una visita, para tocar un concierto. Decían, invítanos a tu iglesia, a tu café y vamos con ustedes. Y pues le mandamos un mensaje, me dice Cristi, ¿cómo ves? ¿Los invitamos? Y yo, hasta crees que nos van a hacer caso, ¿no? Es lanzar una flecha ahí a la nada. Pero mándales un mensajito a ver qué pasa. Les mandamos un mensajito, nos responden y nosotros vemos que, pues, wow, es posible que se haga. Eso fue como en enero y planeamos, bueno, pues vamos a hacer el concierto por julio. Entonces nos da 6 meses para planear, organizar todo. Pues agarramos por varios meses y nos pusimos a organizar. Mira, vamos a ver quiénes nos van a ayudar, dónde lo vamos a hacer. Hicimos hasta nuestros itinerarios. Nosotros bien confiados, ¿no? Vamos a hacerlo y todo con el tiempo del mundo, vamos a planearlo para que no haya ningún problema. Fue como el primer paso de fe. Como decir, vamos a hablarles a ver si vienen, ¿no? Y bueno, luego les cuento qué más pasó. Pero vamos a ver aquí ahora Salmos 107, 23. Salmos 107, 23. Salmos 107, 23. Y en la pantalla
¿Puedes poner, Oscar, por favor, Jeremías 33:2? Mientras estamos aquí en las Biblias en Salmos, mira, vamos a ver en la pantalla Jeremías 33:2. Mira lo que dice. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. ¿Qué dice primero? ¿Quién es Dios? Es el Creador, Dios Todopoderoso. Ahora, mira el siguiente versículo, el 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué está pidiendo el Señor? Clama a mí, al Creador de los cielos y de la tierra, al Dios Todopoderoso. ¿Creemos eso? O sea, ¿tú crees cuando oras que estás orando, que estás hablando con el Dios Todopoderoso? ¿Con el Dios de Abraham, con el Dios de Isaac, con el Dios de Jacob? Que calmó las tormentas, que resucitó a Lázaro. ¿Es con Él, con el que estás hablando? Porque requiere fe. Pero la Biblia primero empieza en Jeremías 33:2 diciendo, yo soy el que soy. Y luego dice, clama a mí y yo te responderé. Mira, vamos a ver Salmos 107:23. Salmos 107:23. Y está bien interesante. Mira lo que dice aquí acerca de... Es como un paralelo que hay aquí entre esta historia. Mira, Salmos 7:23 dice, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso, que encrespa sus ondas, suben a los cielos y descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Y ahí nos dice la Biblia cómo en Marcos estaban los apóstoles fatigados, remando, tratando de controlar todo en sus fuerzas. Pero dice, toda su ciencia es inútil. 28. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. De acuerdo con el Salmo 107, ¿qué es lo que tenemos que hacer en medio de la tormenta? Clamar a Dios, a ese Dios todopoderoso, que te escucha, que te responde. Hay que clamar en medio de la tormenta. Tu carne, acuérdate, va a querer huir y hacer todas sus fuerzas, pero el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Cuando estábamos planeando el concierto de Papel Maché, pues estábamos bien tranquilos, teníamos el itinerario, todo iba bien. Un mes antes de que fuera el concierto, nos cancelan el lugar donde lo íbamos a hacer. El presupuesto que teníamos se cancela. Las personas que nos iban a ayudar para organizarlo se empezaron a alejar y nos decían que no se podía, y entonces todo se empezó a caer en pedazos. Y nos quedamos, Cris y yo, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Será que lo cancelamos? Y dijimos, bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer. Y entonces en nuestras fuerzas empezamos a hablarle a todos los contactos que conocíamos, músicos, empezamos a mandarle cartas al gobierno. Dijimos, bueno, si no puede ser ahí donde queríamos, a lo mejor en el Parque de las Américas nos prestan la concha acústica, o a lo mejor aquí en la Hacienda Nicabil, o a lo mejor en una plaza comercial, y empezamos a mandar cartas a todos lados. Y Dios, no. Nos cerró todas las puertas. Nuestros conocidos nos decían que no nos podían ayudar, el gobierno nos dio el avión. Nada se podía hacer. Y yo me quedé con Cristo y le digo, ¿y qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Todo se está cayendo a pedazos. Habíamos dado ese paso de fe, de poner el pie en el agua, pero aparentemente todo empezó a derrumbarse. Mira, vamos a ver. Yo me acuerdo igual cuando decidí ser pastor, dije, bueno, Señor, pues voy a dar ese paso de fe, y empecé a poner el pie en el agua, empezamos a andar y pues vienen problemas, porque ahora me acababa de casar, además soy pastor, y vino la pandemia, y había que organizar todas las cosas, y yo me sentía que quizás no tenía la capacidad para hacerlo, y empecé a ver los problemas. ¿Y qué pasa? Mira, vamos a ver. Vamos a Mateo 14, vamos a regresar a Mateo 14. Mateo 14, 30. Vamos a ver desde el versículo 29, Mateo 14, 29. Y él le dijo, ven. Dios Todopoderoso le dice a Pedro, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús.
Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Entonces vamos a nuestro tercer punto. El Señor Jesús rescata a Pedro. ¿Qué le pasó a Pedro? Pues ya estaba caminando sobre el agua. No es muy común que alguien camine sobre el agua, pero ahí andaba Pedro ya caminando. Cuando puso el primer pie en el agua, ¿dónde estaban los ojos de Pedro? Él me dijo que yo soy. Y como Él es el Dios Todopoderoso, voy a ir a Él. Estaba viendo a Jesús. Estaba confiando en Jesús. Pero luego, ¿qué pasó? Pues la tormenta no se calmó. Aunque Dios lo estaba llamando, seguían las olas y seguía el viento a su alrededor. Quitó los ojos de Jesús y los empezó a ver los problemas que había a su alrededor. ¿Y qué le pasó? Empezó a hundirse. ¿Y eso a qué se refiere en nuestra vida? Cuando nos empezamos a hundir, es cuando a lo mejor empiezo a ver los problemas, y a veces pasa que cuando más te quieres acercar al Señor y más estás, a lo mejor acababas de aceptar a Cristo como tu Salvador, es cuando empiezas a tener más problemas. Y dices, ahora tengo más problemas que antes de que fuera cristiano, y ahora mi familia está en mi contra por ser cristiano, y ahora de mi trabajo me quieren despedir porque estoy queriendo hacer las cosas bien, y todo se me está cayendo en pedazos. Y te puedes empezar a hundir. ¿Cómo nos hundimos? Voy a dejar de congregarme. Voy a dejar de leer la Biblia. Voy a dejar de orar. ¿Para qué evangelizo? Me empiezo a apartar. Me empiezo a hundir espiritualmente. Dejo que algún pecado empiece a crecer alrededor de mi vida, así como en la parábola del sembrador. Empiezan a crecer abrojos, espinos, empiezan a ahogar mi fe y me empiezo a hundir. Me empiezo a ahogar. Te digo, yo acababa de decidir ser pastor y empezaron los problemas y, bueno, Señor, ¿qué voy a hacer? Y empezamos a ver los problemas y la iglesia, pues, estaba, ahí la llevamos. Me acuerdo una vez que tuvimos un servicio de oración. Había una hermana que queríamos mucho que se llamaba la hermana Tere. Teníamos que pasar por ella porque era ciega y no podía venir a la iglesia. Me acuerdo en una ocasión que fui con Cristi por ella a su casa y vinimos aquí al servicio de oración y solo estábamos la hermana Tere, Cristi y yo. Los tres. El servicio de oración fuimos nosotros tres. Y les digo, pues vamos a orar. Estamos aquí para el servicio y vamos a orar para el Señor. Y nos pusimos a orar toda la hora. Pero empiezan esas dudas y ves los problemas y qué va a pasar. Y luego pega la pandemia. Y todo en el concierto de papel maché se empieza a caer a pedazos. Lo cancelamos, le digo a Cristi, no se puede hacer nada, lo tratamos en nuestras fuerzas. Ellos ya habían comprado su boleto, ya habían gastado un montón de dinero ellos para venir acá. Y les íbamos a decir, pues siempre no. Qué bueno que vinieron, pero no podemos hacer el concierto. ¿Y qué hicimos? ¿Qué dice Jeremías 33:2? ¿Lo puedes poner en la pantalla? 33:3. Jeremías 33:3. ¿Qué teníamos que hacer en medio de la tormenta en Salmo 107? ¿Te acuerdas? Clamar a Dios. Clamar a Dios. Y entonces, ¿qué dijo? Vamos aquí a ver en Mateo. Mientras se hundía Pedro, ¿qué fue lo que dijo? Versículo 30. Pero Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo que, Señor, sálvame. Clamó con sus fuerzas. Sálvame, tú Dios Todopoderoso. Clama a mí y te responderé y te mostraré cosas ocultas, grandes, que tú no conoces. Y el Señor Jesús, ¿qué hace en el versículo 31? Vamos a leerlo. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, pues acaba de poner el pie, caminó hacia ti en el agua. Hombre de poca fe, porque quitó los ojos de Jesús y empezó a ver los problemas a su alrededor y empezó a pensar de forma carnal. Tuvo miedo. La fe fue porque quitó los ojos de Jesús. La fe, el temor, la falta de fe, fue porque quitó los ojos de Jesús. Pero el Señor, ¿qué hizo? ¿Lo abandonó? Pues húndete. Clamó a mí y lo salvó. ¿Verdad? Clama a mí y yo te responderé. Y en medio de la situación que estábamos, como acababa de ser pastor y estaba orando, le digo a Cristi, pues vamos a orar. Vamos a orar. Y el Señor es fiel. Y la obra es suya. Y me da gusto ver cómo el Señor pues hace que Él es el que dirige todo. Yo le dije en esa ocasión, Señor,
pues yo soy solamente una herramienta tuya. Señor, es tu obra. Si quieres que vaya a la derecha, voy a la derecha. Si voy a la izquierda, voy a la izquierda. Si se levanta, si cae, Señor, soy tu herramienta. Haz conmigo lo que tú quieras. Dame la sabiduría y guíame tú, porque esta es tu obra, no mía. Haz lo que tú quieras hacer con ella. Y el Señor es fiel. Y allá no cabemos en el servicio de oración a veces. Y luego ya no cabemos aquí en el servicio de las 11, a veces en el de las 9 hay sí un par de personas y algunos nos pueden ayudar a venir al de las 9 para que nos repartamos mejor, estaría bien. Pero la iglesia crece. Este viernes en la reunión de mujeres ya no cabían arriba, gloria a Dios, creo que eran como 40 hermanas que estaban y es buen problema para tener, gloria a Dios. Estamos yendo al hospital, cada vez más personas nos acompañan para evangelizar, más hermanos. La obra es del Señor. Él es el que da la sabiduría y Él es el que muestra que Él tiene el control. ¿Saben qué pasó con el concierto de Papel Maché? Vamos a seguir leyendo y ahorita les digo. Vamos a ver. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento el Señor Jesús extendió la mano hacia él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si a lo mejor estás en una prueba y te estás hundiendo y te estás apartando del Señor, clama a Él y Él te puede rescatar. Pero te va a pedir dar un paso de fe. ¿Cuál puede ser ese paso de fe? Hacer su voluntad. Te puede decir, tienes que a lo mejor enseñar en un ministerio, o a lo mejor tienes que evangelizar, o tienes que tener tu tiempo devocional conmigo. No estás teniendo un tiempo para leer la Biblia, o no te estás congregando bien. O a lo mejor como esposo tienes que ser el pastor de tu familia. A lo mejor no estás tomando la prioridad de enseñarle la palabra de Dios a tus hijos como el pastor de tu familia. O como esposa no estás haciendo ayuda idónea y necesitas ser ayuda idónea de tu esposo. O como hijo necesitas dejar de ser rebelde y honrar a tus padres y respetarlos. Digo, el Señor no sé qué es lo que te está mostrando a ti, pero Él te lo va a mostrar. ¿Cuál es el paso de fe que Él quiere que des? Y a lo mejor te pide ser misionero en otro país, puede ser. ¿Qué paso te está pidiendo? A lo mejor te tienes que preparar, tienes que tomar tus clases de discipulado, pero ¿qué vas a hacer? Yo me acuerdo cuando el pastor Larry, ¿sabías esta historia? Cuando el pastor Larry, Dios tocó su corazón para ser misionero. Él trabajaba en General Electric y le iba muy bien. Tenía un buen trabajo allá en Estados Unidos, su casa, todo tranquilo. Y Dios pone en su corazón ser misionero a México. Tenía que dar ese paso de fe. Pero cuando dio el paso de fe y dijo, ok, vamos a ser misioneros, su familia se puso en su contra. ¿Por qué iba a llevar a sus nietos a un país tercermundista? Y decían sus familiares, ¿y qué estás haciendo? Pues peligroso, ¿cómo los vas a llevar allá? No estás seguro si es lo que Dios te está poniendo en tu corazón. Y él tenía que dar ese paso de fe. Hubo problemas en su familia, hubo problemas en su trabajo, pero él decía, Señor, pues en ti estamos confiando. Dio el paso de fe. Y tiene una de historias el pastor de cómo Dios es quien ha proveído siempre. Dios siempre te va a sostener cuando tú clamas a Él. Da el paso de fe. ¿Qué te está pidiendo hacer el Señor? Si te estás hundiendo, si a lo mejor tomamos malas decisiones y te estás hundiendo, clama a mí y yo te responderé. Él te va a sustentar y te va a mostrar cosas grandes, ocultas, que tú no conoces. Pero tienes que dar el paso de fe. Si Pedro no hubiera puesto el pie en el agua, no iba a caminar en el agua, pero pudo caminar en el agua. Sin embargo, se empezó a hundir cuando vio que empezó a quitar los ojos de Jesús. Vamos a ver Colosenses 3, 1 y 2. 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 ¿Qué significa poner la mirada en las cosas de arriba? Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Las cosas de la tierra pues son las cosas físicas y es la tormenta. O sea, vas a ver el problema económico, la enfermedad, el problema familiar. Esas son las cosas de la tierra. Pero dice el Señor, pon la mira en las cosas de los cielos. ¿Cuáles son las cosas de los cielos? ¿Sabías que la Biblia dice que nosotros estamos aquí solo de paso? Nuestra ciudadanía está en los cielos.
Y el propósito de nuestra vida, dice el Señor, es que seamos más como el Señor Jesucristo. O sea, que cada vez seamos más como Cristo. Ese es el fin último de nuestra vida, ser cada vez más como Cristo. Por eso dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A veces, el que pasemos por una prueba, una tribulación en nuestra vida, puede ser que el Señor nos esté moldeando para hacernos más como el Señor Jesús. Y por eso es para nuestro bien. Hay que confiar en lo que Él está haciendo. Pero también la Biblia dice que la vida es efímera en la tierra. A veces decimos, bueno, pues yo en 20 años, en 15 años, ¿qué voy a hacer? A lo mejor voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Pero no sabemos si nos vamos a morir mañana. Puede ser que nos morimos mañana. Digo, yo espero que no, y siempre le digo a Cristi, bueno, yo espero que todos nosotros nos vayamos con el Señor y sea el rapto, ya nos vayamos con Él. Y gloria a Dios. Pero puede ser que nos morimos mañana. ¿Y qué hice con mi vida? Porque vamos a pasar una eternidad con el Señor. Aquí en la tierra es momentáneo, pero estoy haciendo tesoros en la tierra que se van a quedar acá o tesoros en el cielo que van a ser eternos. Por eso dice la Biblia que nosotros tenemos que vivir sabiamente. Tenemos que darle la gloria a Dios con cada uno de nuestros días. Dice, porque los días son malos. Vivid sabiamente porque los días son malos, es decir, son cortos. No sé si es mi última semana aquí en la tierra, ¿cómo lo estoy usando? ¿Estoy desperdiciando mis días o los estoy aprovechando para la gloria de Dios? Y eso no quiere decir, deja tu trabajo y dedícate todo el tiempo en la iglesia. Quiere decir, haz lo que el Señor te está mostrando hacer. Ese paso de fe. ¿Qué te está mostrando el Señor? Pero es cuando vas a poder caminar en el agua, cuando das ese paso de poner tus ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ya cuando estoy viendo en la perspectiva de Dios, bueno, los problemas de la tierra a lo mejor ya no se ven tan grandes, porque ahora entiendo cuál es el plan de Dios. Mira, vamos a ver 2 Corintios 4:17. 2 Corintios 4:17. Segunda de Corintios 4:17. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cuando Pedro puso el pie en el agua, ahí seguía la tormenta, no se había calmado. O sea, el Señor lo había llamado, el Señor lo rescató, ya lo había levantado y todavía seguía la tormenta. O sea, no quiere decir que todo se va a resolver en un segundo, pero tienes tu mirada puesta en Él. Y Él es el que te sostiene y Él es el que te va a sustentar en medio de esa tormenta. Pero no termina ahí la historia. Vamos a seguir viendo, vamos a regresar a Mateo 14:32. Mateo 14:32. Vamos a ver desde el 31. Mateo 14:31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Y cuál era el propósito de toda la tormenta? Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. El Señor tomó el control y calmó la tormenta. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Todo fue para la gloria de Dios. Creció la fe de Pedro, creció la fe de los apóstoles y de todos los que lo vieron y dijeron, Él es el Hijo de Dios. Cuando lo ves obrando, cuando te rescata, cuando clamas a Él y ves qué grande es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es el mismo Dios al que tú estás orando. Y esto del concierto de papel maché, pues es una cosa chiquita, pero es impresionante ver a Dios trabajando. Cuando ya vimos que no se podía hacer nada, que todo se había cancelado, que no teníamos ninguna opción, oramos, clamamos y dijimos, Señor, pues es tu concierto, haz lo que tú quieras, Señor, tú pusiste en el corazón de Cristi y mío invitarlos. Señor, es tuyo, tú toma el control. Ya nosotros no vamos a tomar el control, tú hazlo, Señor. Y bueno, pues les dijimos a los hermanos, falta una semana para que sea el concierto. Ya faltaba una semana, no teníamos nada planeado. ¿Será que nos puedan ayudar? Hicimos una pequeña junta, hubo varios maestros de niños, de ujieres, hermanos que dijeron, bueno, pues nos apoyamos. Unos trajeron algo de agua, nos organizamos para poder hacer toda la logística entre todos. Y ya dijimos, bueno, pues lo podemos hacer aquí en la iglesia. Tenemos 3 micrófonos, uno anda fallando, esta bocina no servía en aquel entonces, esta pues sí funciona bien, la mezcladora era la viejita, a veces funcionaba, a veces no. Dije, bueno, Señor, es tuyo, haz lo que tú quieras, Señor.
Estábamos en eso, el internet de nuestra casa se descompuso en ese tiempo, justo antes de que ellos llegaran. Bueno, señor, tú sabes, haz lo que tú quieras, señor. Finalmente llegan los de papel maché, se les pierde una maleta en el aeropuerto, venían sin maletas, no podían abrir su maleta de la ropa porque tenía un candado que se había roto. Señor, es tu concierto, haz lo que tú quieras, señor. Venimos, vamos viniendo a la prueba de sonido el sábado, me acuerdo en la mañana. Pues, ¿qué instrumentos tenemos? Tenemos un huevito que suena y un pandero. Es lo que hay. Estábamos viniendo y le marcan a la chica de papel maché y le dicen, oye, fíjate que soy tal hermano de esta iglesia, porque ellos al día siguiente tenían otro concierto. Y decía, pues yo voy a estar encargado de todo el sonido técnico el día de mañana en el otro concierto. ¿Será que hoy pueda ir al evento que tienen para que vea pues cómo es su necesidad de acústica y que yo pueda estar listo para el día de mañana? Y nos voltea a ver la chica de papel maché, Keila, y nos dice, ¿y ustedes lo conocen a él? Dice que está el hermano. Y yo, jamás he oído de él, pero si quiere ir a la iglesia, que venga, gloria a Dios. Y dijimos, bueno, pues va. Entonces ya vino, se bajaron, efectivamente pues no teníamos nada de equipo de sonido. Nos voltea a ver este señor y dice, mira, ¿sabes qué? Yo soy baterista profesional desde hace 20 años y hace una semana me puse a ensayar las canciones de papel maché porque sabía que iban a venir a ver. Entonces pues toda la noche me la pasé ensayando y me sé todas las canciones de su concierto. Traigo mi batería profesional en la cajuela de mi coche. ¿Será que la puedo bajar para tocar gratis con ustedes? Ok, bájalo. Y ya entre todos le ayudamos a bajar las cosas. Y ya se instaló y luego viene otro hermano y dice, fíjate que yo me dedico a vender equipo de audio profesional y a sonorizar de forma profesional conciertos y veo que no tienen mucho equipo de sonido. ¿Les puedo venir a sonorizar por completo todo el concierto y traigo un equipo de sonido profesional, una mezcladora digital inalámbrica? La puedo conectar, les pongo monitores a todos y les controlo todo el concierto gratis. ¿Les parece? Ok, claro que sí. Y justo en ese momento también hablaron de la aerolínea española que había llegado la maleta. Entonces un amigo español de ellos, que por cierto estaba en Mérida, tuvo tiempo de ir por la maleta, llegó justo cuando terminó el concierto, tenía la maleta, todos tuvieron todas sus cosas y fue de bendición. El Señor saca monedas de oro de la boca de un pez. ¿Por qué lo hace así? Porque mi fe y la fe de Cristo y de todos los que lo supieron creció. Porque dijimos, el Señor toma el control. Clama a mí y yo te responderé. Y lo hace de maneras que se sale de nuestro entendimiento lógico para mostrarnos, yo estoy en control. Digo, esto del concierto es algo chiquito, pero qué Dios tan grande, que hasta en esos detalles Él está ahí. Entonces, clama a mí y yo te responderé. ¿En qué tormenta estás? Que tienes que poner el pie en el agua. Si te estás hundiendo, Él te va a tomar de la mano, pero tienes que dar ese paso de fe y Él está ahí. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, nos dijo el Señor. Entonces no temas, como les dijo, yo soy, no teman. Él está pendiente de ti. ¿Qué paso de fe te está pidiendo dar? Porque nos dice la Biblia, por fe andamos, no por vista. A lo mejor no tiene sentido lógico lo que el Señor te está pidiendo hacer en ese momento, pero confía en lo que Él está diciendo y a dónde Él te quiere llevar. Vale la pena. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.